Continuamos en el desarrollo de Realidad en Contexto por Boreal Televisión, Voz Dominicana, Boreal Televisión, imagen HD a nivel nacional y en todas las plataformas digitales Boreal Televisión. Recordándole a los amigos televidentes que pueden servirnos las informaciones, los videos, los textos escritos, las notas de voz sobre las noticias que envuelven su comunidad. Nosotros desde aquí podemos difundir esas informaciones sirviéndola a nuestro WhatsApp, que siempre estará en pantalla, 829-853-1063. Licenciado, estábamos abordando el tema de la responsabilidad civil de la persona que vende un vehículo, pero que ni siquiera se hace el descargo por ante la Dirección General de Impuestos Internos, pero mucho menos le vende el vehículo con el traspaso a nombre de quien lo compra. Y hablábamos de la circunstancia en la que pudiera verse envuelto el vehículo en el momento que produce un accidente. Sí, le decía que es un tanto complicado, porque si una persona le vende un vehículo a otra y le hace solo el acto de venta y no va a la Dirección General de Impuestos Internos, allí al Departamento de Vehículos de Motor, y cumple con los requisitos para que ese vehículo sea registrado o traspasado a su nombre, incurre o podría incurrir en cierta responsabilidad si ese vehículo se ve envuelto en alguna colisión futura. O, ¿cómo puede evitarlo? Esa es una razón, haciendo el traspaso. Y si no lo hizo, por lo menos hacer que el vendedor vaya a hacer el descargo correspondiente a nombre de esa persona que compró. Ahí está la ley 492 de 2008 que así lo contempló. Con 300 pesos que se pague, ese vehículo se registra allá a título de oposición, porque eso genera, ese descargo genera una oposición que puede ser administrativa y que si en un futuro hay algún accidente, pues entonces una certificación remedia su exclusión de cualquier tipo de responsabilidad. En esa circunstancia, ¿hay responsabilidad contractual o extracontractual? No, en esa circunstancia, fruto de lo que tiene que ver con un accidente, el que vaya a demandar por un daño que se le incurrió, pues lo que va a hacer es que va a demandar por una responsabilidad de tipo delictual o cuasi delictual. En este caso, cuasi delictual, porque todo el que tiene un accidente no quería tenerlo. Es un hecho involuntario, es un hecho no intencional, pero esa es la responsabilidad que se deduce, porque recuerde usted, no se trata de un contrato entre ese tercero que resultó afectado y esa persona que conducía ese vehículo o el dueño de ese vehículo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de la responsabilidad civil? Y la otra pregunta es, si deben estar configurados todos esos elementos para poder imputar un daño al que lo ocasiona. Sí, deben estar reunidos, deben estar configurados. No, si, con un solo elemento no. No, con un solo no basta. Porque si usted me habla de una responsabilidad civil contractual, lo primero es que haya un contrato válido. Lo segundo es que haya una falta y que esa falta sea la generadora de la relación causa-efecto entre la falta y el daño que se ocasionó. Entonces, esos son los requisitos. Y aquí en este caso, ¿cuál sería la falta? El incumplimiento contractual. Los médicos que hacen intervenciones quirúrgicas y algunas clínicas firman a veces documentos, pero esos documentos no están muy precisos. A veces se ha sido engañado el paciente y muchas veces demandan por responsabilidad contractual y otras veces por mala práctica, pero normalmente por responsabilidad contractual, porque a veces no hay firma autorizando algunas intervenciones y otras veces cuando lo hacen como una especie de algunos contratos leoninos. Usted sabe que los contratos leoninos, cuando están fuera del criterio legal, generalmente escapan al control de la responsabilidad que pueda generar la ley. ¿Y los elementos constitutivos? Los elementos constitutivos, cuando se trata ya de responsabilidades delictuales o cuasi delictuales, son similares. Porque si no hay un contrato válido, hay por lo menos un hecho generador de un daño. Y entre ese daño y ese hecho debe haber una falta que se le pueda indilgar a la persona que cometió el hecho. ¿Y el vínculo de causalidad entre la falta y el daño? El vínculo de causalidad entre el daño y la falta, generadora del daño. Efectivamente, mire, las empresas que se dedican a vender servicio en el país
a veces llevan al cliente, al usuario, a firmarle unos contratos que ni siquiera tiempo de leerlo le dan. Son los llamados contratos de adhesión. Esos contratos tienen efecto jurídico con esas cláusulas tan onerosas que a veces impone la compañía al cliente. Bueno, si nos vamos al Código Civil, el artículo 1134 establece que las convenciones entre las partes tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho y deben ejecutarse, óigame bien, de buena fe. Cuando se hacen contratos de adhesiones que solamente arrastran la responsabilidad de una parte y no de la otra, entiéndase que ya pueden convertirse en contratos leoninos y esos contratos en esas condiciones, por tratarse de un asunto de orden público, un tribunal puede no reconocerlo y condenar a la parte que se haya atribuido tanto beneficio, dejando a la otra parte desprotegida en esos contratos. En el caso de una compañía telefónica, una telefónica donde usted va a contratar un servicio de internet o un teléfono, generalmente con renta fija, se hace un contrato a sí mismo de adhesión a 18 meses. Si antes de esos 18 meses, por conveniencia suya, de que entiende que el servicio no es bueno, que no le suple lo que usted realmente necesita, quiere rescindir el contrato, ¿puede hacerlo? Bueno, el contrato hoy va a implicar que estaría sujeto a una cláusula penal. Y esa cláusula penal va a hacer que va a pagar una especie de penalidad. Y muchas veces, si el contrato se hizo a 18 meses, a veces le cargan un monto de quizá de 18, 20 mil, 30 mil pesos, depende del tipo de servicio. Si es un doble play o un triple play, como dicen, internet, teléfono y cable. A veces son dos nada más. Generalmente ellos cobran una parte de ese monto, pero que uno le aconseja a ese usuario que no rescinda el contrato y si entiende prudente que ese contrato no le beneficia por alguna razón, como el contrato tiene que ver con un teléfono, que haga la portabilidad numérica, que eso es lo que uno le aconseja y se vaya a otra compañía y que pague su servicio al día, haga la portabilidad, se vaya a otra compañía y ese teléfono con el mismo número seguirá siendo de él, pero con otra compañía y deja de lado esa otra compañía que está incurriendo en esa falta, de esos malos servicios. Está bien. 18 meses en el contrato. Usted decide retirarse a los 3 meses porque entiende que el servicio no es bueno, no le conviene. ¿Puede usted pagar por un servicio que no ha consumido? Pagar un contrato completo por un servicio que no ha consumido, porque así es que lo exigen y así han estafado muchos ciudadanos en este país, la telefónica. Puede demostrar que el servicio, porque hay áreas donde el asunto de los teléfonos, cuando tienen que ver con fibra óptica, por ejemplo, que tiene que ver necesariamente con el internet, y hay áreas en este lugar de Santiago, en algunos lugares de Santiago, que ciertas compañías no tienen acceso a tener internet porque no hay conexiones por ahí. Entonces, si se puede demostrar que realmente el servicio no se brindó y se le está cobrando, pues se puede demandar por cobro de lo indebido a esa compañía, claro que sí, y en daños y perjuicios también. Muy bien. Hablando de responsabilidad civil, en el caso de la pared que está lateral a la calle, que separa una vivienda, viene pasando un ciudadano y la pared se desploma de repente y le cae encima al ciudadano. ¿Quién es el titular de la responsabilidad civil en ese caso? Bueno, ahí prácticamente habría que ver no tanto el daño, sino la falta, la que provocara ese daño. Porque si esa pared está construida y hubo deficiencia en la construcción de esa pared, pudiéramos entender que el propietario y los que construyeron serían responsables. Pero si la pared estaba bien estructurada y entiéndase que algún hecho, digamos, fuera de lo natural, fortuito, algún hecho fortuito o de fuerza mayor, sí, generó que esa pared cayera, qué sé yo, un terremoto, digamos, algún fenómeno natural, pues entonces la responsabilidad civil no se le podría imputar al dueño de la pared, porque no depende de la voluntad de él, sino de un hecho de fuerza mayor. Y si se comprueba que la pared tenía vicio de construcción
ya ameritaba que le dieran mantenimiento y en esa circunstancia viene pasando el ciudadano y le cae encima. Y no se trató de un hecho de fuerza mayor, entonces la responsabilidad le cae al dueño de esa pared y de esa vivienda o de ese edificio, de lo que fuere. Bien, Y a llegamos los al ingenieros final. que tienen que ver con Sí, eso. llegamos al final. Gracias a los amigos televidentes por sintonizarnos. Invitarle para mañana, cuando estaremos de regreso en otro espacio Realidad en Contexto. Feliz resto de la noche. Bye bye. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.